Hola, bienvenido a Maquillando al Personaje. Mi nombre es Okairi y te agradezco mucho que estés viendo este video. Hoy haremos una reseña sobre el libro Los cerezos negros. Por favor, comencemos. Este video se suma al reto anual de lectura que hemos tratado de seguir, que está inspirado en superpoderes. El desafío fue lanzado por el portal deshojandolibros.com. Te estaré dejando el enlace en la cajita de la descripción. En esta ocasión vengo a cumplir con el mes de agosto. Ya sé que vamos muy atrasados, pero antes de que termine el año habremos terminado. Y justo la temática queda muy ad hoc: recuperación mental. Y consistía en leer un libro basado en hechos reales o alguna biografía. Y respecto al libro que vamos a leer, lamento no tenerlo en formato físico, intenté conseguirlo, pero fue muy difícil de encontrar, entonces lo compré como ebook. Igual te dejo el enlace. Y antes de entrarnos en el tema, si es la primera vez que ves mi canal, bienvenido. Normalmente aquí hablamos de libros o de maquillaje o de ambos. Te invito a que si te gusta el contenido, le des like y te suscribas. Y como siempre, empezaremos por hablar un poquito sobre la autora, en este caso, Ernestina Sodi Miranda, quien es licenciada en Historia del Arte por el Instituto Superior de Cultura, además de desempeñarse como profesora de Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Es mexicana, es escritora, pero también fue modelo y sobre todo pertenece a la dinastía Sodi. Es hermana de Thalía y madre de Camila Sodi. Sin embargo, lamentablemente la razón por la que es reconocida es por el secuestro que sufrió en 2002 con su hermana, la también actriz Laura Zapata. Estos hechos los relató en su primer libro, Líbranos del Mal, del 2006. En su momento fue un tema estridente, no se hablaba de otra cosa en el país. Fue poner sobre la mesa la inseguridad versus la dinámica social. Fue algo que desató una polémica intensa en cuanto a cómo se vivía a principios del milenio. Yo lo recuerdo vagamente, pero sé que fue algo fortísimo. Para el tiempo que se vivía, que eran los 2000, removió en todos los estratos sociales. No solo por tratarse de ellas, sino porque duró mucho tiempo. Tuvo un proceso lento, con mucho drama y que se manejó con un secretismo que empañó no solo la investigación, sino la imagen que como familia se tenía. Y de hecho es más lo que encontré sobre este tema que sobre su carrera literaria. Y eso es muy extraño que suceda con un escritor, que su vida personal supere la ficción. Además del libro que vamos a reseñar y el libro donde cuenta su secuestro, tiene uno más de 2012 que se llama Águeda. No sé si te gustaría que lo buscara, que lo leyéramos para comentarlo. Por lo que, a falta de mayor información, abordaremos de lleno el libro. Los cerezos negros es una novela que trata sobre dos primas que, con el engaño de ser supermodelos, son llevadas a Japón, donde a manos de la mafia local vivirán un infierno, el infierno de la prostitución forzada. Son jóvenes con características físicas y de personalidad muy contrarias. No guardan ninguna afinidad más allá de querer ser modelos. Y esto, desde mi punto de vista, enriquece el libro porque nos hace percibirlo desde distintas aristas. Verónica y Aurora representan ese instinto de supervivencia, esas ganas de que todo sea un sueño y de que al despertar puedan recobrar la paz y su vida tal como la conocían. Pero darte cuenta de que la pesadilla continúa y pues ese nudo en la garganta de estar en una alerta constante. En esos estados mentales tan extremos, cualquier cosa puede pasar y dejas de verte como un grupo para empezar a pensar como unidad, como de forma individual tú vas a salir de ahí. Creo que esta es una situación muy cruda que además refleja los antivalores que nos rodean, porque la esperanza se va rompiendo con la inercia de los testigos, como esos secretos a voces, así. La historia va en la literalidad desde antes del principio. Te explica la dinámica familiar, lo cual sí es importante porque destaca que a cualquiera le puede pasar. Por otra parte, habla de la mafia japonesa, de cómo es su organización y te da algunas palabras claves para entender su tradición y jerarquías. Eso está bien porque yo, que no tengo mucha idea sobre mafias orientales, pude comprender mejor, por ejemplo, el juramento, en el que deben fidelidad absoluta y obediencia ciega. En cuanto a los personajes, las presentaciones solían ser breves y puntuales. Y en muchas partes de la trama me encontré con una denuncia nebulosa respecto a cómo ven a las mujeres. Todos,
la sociedad mexicana, la sociedad nipona, la mafia e incluso otras mujeres. Cómo se minimiza sus padeceres, su angustia, porque además se cree que no está en ellas la solución, o el derecho a la elección y o la libertad, y no solo hablando en fines legales. Obviamente la trata de personas está al margen de la justicia, pero me refiero a una constante denigración, más allá del conflicto emocional que surge del choque con la realidad de que este tipo de cosas aún sucedan y sean la verdad y el día a día de miles de personas. También es la acusación social a la invisibilidad que se da al problema. El escrito está en tercera persona y algo que me gustó mucho es que los capítulos están divididos por mini poemas, poemínimos, no sé si se podrían catalogar así. Bueno, son unos versos llamados haikus, no sé si así se pronuncia, pero aquí te dejo la palabra, que es poesía antigua japonesa. Y estos venían acompañados con ilustraciones bellas. Sobre los haikus podríamos hablar más específicamente en otro video si el tema te interesa. Por citar uno, hablemos del de Chiyuni, el verde ciruelo, y una mujer tentada por un plan perverso. Pertinente a los diálogos, algunos me parecieron forzados. En el afán por reflejar la intensidad del momento, se perdía la crudeza de la escena. Por ejemplo, creo que si alguien está viviendo la terrible maldad de la humanidad en carne propia, va a perder mucho sobre modales. Y hay una escena en la que se invitan a caminar y es como, te pido que me acompañes a caminar. Ok, acepto tu invitación a ir a caminar. Sobre las protagonistas, ya que las acompañamos durante el viaje, ellas se ven obligadas a dejar la ingenuidad de golpe. Un despertar que sin duda debió ser muy difícil, pues recordemos que el libro dice estar basado en hechos reales, aunque tampoco encontré datos que aportaran sobre la veracidad de esta afirmación. Pero creamos en la autora, dice que está basado en hechos reales, entonces no me imagino cuán difícil debió ser vivir una situación así. Sobre todo porque nuestra sociedad se compone, se construye a través de la confianza. Y pienso que cuando no puedes confiar en nadie, cuando has caído en el desencanto, una parte de ti perece. Tal vez vivir así te deconstruye. En algún punto te bloquea de ti como una medida de defensa ante el dolor. Y eso, Ernestina, la autora, lo plasmó bien en el crecimiento de los personajes. No se trata de que te identifiques, sino que empatices, para que, alejado de una crítica, comprendas por qué actúan como lo hacen, cuál es su motivación. Como te comento, no encontré el hecho real del cual se sostiene el libro, pero no me hace falta. Basta con ver los periódicos, las noticias, los medios de comunicación, la difusión en redes, para saber que es real, que la trata de personas es un monstruo que nos está atacando continuamente. Fijándonos solo en la novela, como lectura, fue interesante y delicado en cuanto a los necesarios temas íntimos. No obstante, diría que le faltó estructura. En cuanto al cierre, aunque entiendo que la vida real es así, no siempre va a haber una introducción, un clímax y un desenlace, pero no comprendo entonces para qué mencionar a personajes de manera constante de los cuales no vas a dar un desenlace. Y esa falta de detalle también se observa justamente en una de las protagonistas y hace que al final del libro te quede ese sabor amargo, por un lado, de la realidad que nos azota, pero también, rigurosamente hablando del libro, de haber invertido tu tiempo en una lectura que no resuelve. O sea, es un buen libro, es una temática importantísima, pero que pudo dar para más. Y me sorprende porque, siendo un texto tan cuidado, sea justo la conclusión lo que lo estropea un poco. En cuanto a la temática, es triste porque devela una problemática global, algo que nos aqueja a todos, sin importar edad, nacionalidad o estatus. Lo más trágico es que estos golpes del destino vienen vestidos con tu color favorito. Cuando te das cuenta ya estás envuelto. Creo que Sodi pone mucha intención en eso, en que no es solo un giro en la vida como la conocen, sino la ruptura de todo lo que sueñan. Y qué pesada es una vida donde no hay anhelos, perversidad en su máxima expresión.
Y aunque Ernestina retrata que estos malos seres también tienen sentimientos confusos, es difícil convencerte de eso. Hay mucho orden, organización, control. Por tanto, son actos estudiados. Es decir, aunque la autora muestra el malo no es malo porque sí, sino porque tiene una creencia o un fin como objetivo, es re complicado creer que simplemente lo hace por eso y no por maldad. En general es un libro muy ilustrativo sobre la desesperación de estar en un lugar que no conoces, con un idioma que no entiendes, con gente que te está humillando, que te está explotando, estar aislada y bajo constantes amenazas de que si haces algo contrario a las reglas, no solo lo vas a pagar tú, sino tus seres queridos, y la bendita incertidumbre de que no sabes cómo vendrá mañana o si habrá un mañana. Te lo recomiendo si no acostumbras libros de no ficción, porque te da un panorama muy amplio en cuanto a orígenes y consecuencias. Solo pensar o decir, bueno, es que así se mueve el mundo, es un despropósito, tan o más infame que la realidad de las víctimas. Ya dejando de lado el libro, no hay estadísticas claras o exactas sobre qué tan grave es esta situación. En el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, que según dice el mismo documento, está comprendido por autoridades federales y estatales en cuanto a lo que se consideró investigaciones iniciadas por delito establecido y bla bla bla. Es decir, las estadísticas que te voy a dar comprenden causa probable, algo cuya denuncia se hizo, donde hay testigos, donde hay una víctima o un victimario. En otras palabras, estas estadísticas solo aportan sobre lo que hay en papel, no sobre el conflicto en general que representa la desaparición y trata de personas. Bueno, describe que hay a nivel nacional 5.245 víctimas de delitos en materia de trata de personas. Pero, según entendí, estas cifras no son actuales, sino una muestra que comprende de 2014 a 2017. No deja de ser un número impactante, porque ¿qué será de todas esas víctimas que no están siendo consideradas como tal? Tal vez porque se desconoce su ubicación, porque no hay denuncia, o porque el caso sobreseó. También el 85% son mujeres y niñas, y el 15% hombres y niños. Aunque pienso que por la forma en que, por cultura, solemos minimizar la violencia hacia los hombres, es probable que esta cifra sea mayor. Incluso el documento señala eso, que quizá el porcentaje tan bajo de 15% se deba a que no se les considera vulnerables ante este delito. Por otra parte, algo que también me pareció muy fuerte es que al 50% de las víctimas mexicanas se les encontró dentro de su entidad de origen y el 84% nunca traspasó fronteras, es decir, eran explotadas en su propia tierra. Las víctimas extranjeras proceden principalmente de Centroamérica y Sudamérica, y para esta muestra se consideró a 28 países. De cualquier forma, te dejaré el enlace al PDF en la cajita de la descripción. Es un resumen, así que podrás leerlo punto por punto de manera más detallada. Ya para concluir, en mi opinión, a nivel personal, no le veo nada de malo a la prostitución si es la forma en la que tú eliges vivir. Es decir, si tú obtienes los beneficios económicos, si tú decides con quién intimas, creo que está bien porque eres tú gobernando tu cuerpo, gobernando tu libertad sexual. Para mí, el problema no está en la actividad sexual ligada al lucro, sino en la explotación, en la violación a los derechos, en el secuestro, en el terrorismo físico y emocional en contra de la víctima, por supuesto, en que haya un tercero corrompiendo tu integridad y traspasando tus límites. El problema, insisto, desde mi opinión, no está en que haya un intercambio de dinero a cambio de favores íntimos, que cada quien haga con su cama lo que mejor le parezca. El problema está en la corrupción, en el chantaje, en el abuso, en la mala ambición, en la violencia en sí. Cada día, hombres y mujeres, niños y niñas son tratados como objetos. Y eso se debe al silencio, a la complicidad. Porque que tú decidas qué hacer con tu cuerpo, cómo vivir y dónde, es un derecho que nada ni nadie debería poder corromper. En realidad me parece horrible que haya personas viviendo esta situación cada día. No sé qué más podría agregar, solo que espero que encuentren esperanza. Y
con eso concluimos este video. Lamento mi seriedad, pero pienso que este tema no podía ser manejado entre risas, no cuando hay gente a la que le está doliendo, pero ya en próximos videos mejoraré mi actitud. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido y muchas gracias por habernos visitado. Y me encantaría que si te ha gustado le des like, te suscribas y me comentes qué te gustaría ver en cuanto a maquillaje o libros o ambos. Te espero por mis redes sociales, que en todas estoy como Okairi M. Sin más por agregar, si me estás viendo de día, ten un maravilloso día y si me estás viendo de noche, dulces y esponjaditos sueños. Bye.